Esta reunión está siendo grabada. Muy buenas tardes. Estamos comenzando la transmisión a través de Facebook Live de Librería que Leo y también a quienes nos siguen en la plataforma de Zoom para dar comienzo al lanzamiento del libro Sírvase Conectar para Valdivia y la región de los ríos. Crónicas de acuerdos y desacuerdos desde el estallido social a la pandemia, un libro en el cual su escritor, el senador Jaime Quintana, nos relata hechos ocurridos desde el año de octubre del año 2019, previo al estallido social, hasta el proceso que se vive el 15 de noviembre también, donde los líderes políticos y sociales de nuestro país deben llegar a un acuerdo que ha sido el acuerdo más importante después de la vuelta a la democracia en nuestro país, donde se gesta y se firma este proceso constitucional que Chile comienza a vivir desde ese día 15 de noviembre y que va avanzando paso a paso a la fecha. Ya llevamos más de un año de este acuerdo, donde ya hemos pasado por un proceso de plebiscito multitudinario en nuestro país, donde chilenos y chilenas aprobamos el que este proceso se lleve a cabo y ahora ya estamos a puertas de vivir también el proceso de elección constituyente que dará inicio al trabajo de la nueva constitución. Les doy la bienvenida a nuestros invitados, panelistas el día de hoy. Nos acompañan Pedro Well, él es sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en sociología de la Universidad Erlangen, Alemania. Es profesor asociado a tiempo parcial del Departamento de Administración e Investigación del Centro de Estudios Regionales de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Austral de Chile. También es profesor del Departamento de Sociología e investigador asociado del Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado. Es coordinador y coautor de los informes de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entre 1996 y el año 2014. Además, Pedro es director de políticas públicas de la Presidencia de la República del Gobierno de Chile entre el año 2014 y 2018. Ha sido profesor invitado en universidades nacionales y extranjeras, así como asesor de instituciones y gobiernos extranjeros. Miembro de los directorios de diversas fundaciones, de los comités editoriales de revistas académicas y de difusión. Sus áreas de especialización son la sociología de la cultura, sociología de los procesos territoriales y sociología de las políticas públicas. Sus proyectos actuales son las desigualdades sociales y territoriales en las formas de uso del tiempo en Chile a través de un Fondesit, barómetro regional, encuestas a la opinión pública de las regiones de Chile a través de un consorcio de universidades regionales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, proceso de construcción social de los territorios regionales en Chile a través del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Bienvenido, Pedro. También nos acompaña Beatriz Zamorano. Ella es periodista, se ha desempeñado en medios de comunicación, salud y educación. Fue directora de diversas escuelas de periodismo en la capital nacional y actualmente es librera, gestora y dueña de la librería Que Leo Valdivia. Bienvenida, Beatriz. También nos acompaña como tercer comentarista el senador Alfonso Urresti Longton, abogado de la Universidad de Chile, máster en Administración Pública de la Universidad del País Vasco, tiene 54 años, es casado y padre de 2 hijos, es senador desde marzo del 2014, representando a nuestra región de los Ríos, entre los años 2006 y 2013, además fue diputado por la misma zona. Actualmente integra y preside las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y la de Medio Ambiente del Senado. También integra las comisiones de Obras Públicas y la de Desafío del Futuro. Fue vicepresidente del Senado en el año 2019, es amante de los gatos y los trenes y es hincha del club Arturo Fernández Vial. Bienvenido, senador Alfonso Urresti. También me voy a permitir hacer lectura de una biografía del escritor, de nuestro querido amigo y senador Jaime Quintana, que la van a encontrar en el libro que estamos presentando el día de hoy. Jaime Quintana nació en 1967, es temuquense, la región de la Araucanía, estudió en el Liceo Pablo Neruda de Temuco y se tituló como profesor de Estado en castellano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También realizó estudios de Derecho y desde temprana edad se incorporó a la actividad política a través de la Federación Juvenil Socialista. Representante de su región en el Congreso, primero como diputado y actualmente como senador.
Ha integrado distintas comisiones, destacando su trabajo en las áreas de infancia y educación. Fue autor de la ley que estableció la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Encabezó el Partido por la Democracia, PPD, entre el año 2002 y 2016. En marzo del 2019 fue electo por sus pares como presidente del Senado, cargo que desempeñó hasta marzo de 2020, en uno de los periodos más turbulentos para el país desde la vuelta a la democracia. Bienvenidos a todos, a nuestros invitados, a nuestro escritor, y vamos a dar inicio a la actividad presentando el video de Arturo Infante, de Editorial Catalonia, realizado en el lanzamiento de este libro en la ciudad de Santiago. Particularmente a los participantes y por supuesto a nuestro autor, ¿no? Como editorial queríamos estar presentes hoy para acompañar a Jaime en este lanzamiento de este libro que para nosotros es un libro importante. Jaime llegó a nuestra editorial con una gran humildad a contarnos su proyecto. Como tantas propuestas que nos llegan y que a esta altura la experiencia nos cargan de escepticismo sobre las posibilidades de llegar a buen puerto con la mayor cantidad de proyectos que nos llegan. Quisimos ver el libro terminado para tomar la decisión de editarlo. Y el resultado fue una grata sorpresa, al encontrarnos con un texto completo, iluminador, sobre un episodio histórico y un relato muy bien narrado. No en vano, su autor es profesor de Estado en castellano. Y mostró en el relato unas grandes habilidades para que ese relato fuera bien rodado, manteniendo siempre el tono de los hechos desde principio a fin. O sea, reunía todas las condiciones para ser un autor, a pesar de que cuando llegó era presidente del Senado, para calificar para que este libro fuera aprobado por el comité editorial. Es un libro organizado como una bitácora de acontecimientos, que ha registrado los hechos y observaciones como si fuera un diario de campo, de un investigador, de un antropólogo, de un arqueólogo, de un historiador. De un investigador que a su vez es testigo presencial, pero tiene la ventaja que forma parte de los protagonistas de los hechos. Como en un buen diario de registro, no solo están consignadas las observaciones de quien investiga, sino también se refractan ahí las reflexiones, sus dudas, cavilaciones, hipótesis. Lo ocurrido en noviembre, hace ya casi un año, lo recordaban ahora, fue un acuerdo histórico, qué duda cabe, ¿no? De gran trascendencia para el país, que posibilitó una salida pacífica a una situación de violencia que se vislumbraba inmanejable en ese momento, que reivindicó la institucionalidad y fortaleza de uno de los poderes del Estado y que merecía ser registrado y bien contado. Alguien tenía que hacerlo. Como diría el premio Nobel Gabriel García Márquez, vivir para contarlo. Y alguien que tenía que hacerlo fue Jaime Quintana, quien tomó esa responsabilidad y lo hizo con gran altura. El testimonio de esta ocurrencia, de este hecho, de esta naturaleza, sus pormenores, sus negociaciones, idas y vueltas, no exentas de dramatismo en muchos de sus tramos, será sin duda un material ineludible en la construcción de nuestra memoria histórica, un documento necesario para armar el puzzle interpretativo de esos tiempos revueltos, de estos tiempos revueltos, porque siguen igualmente revueltos. No me cabe duda que permanecerá vigente este libro como una fuente secundaria, como llaman los historiadores, para cualquiera que busque hurgar en los vestigios de los hechos pasados. Queremos felicitar a Jaime por la iniciativa,
por el propósito logrado y agradecerle la oportunidad de incorporar este libro a nuestro catálogo de publicaciones. También destacar que de la lectura y pormenores de hechos, Jaime ha construido un completo ensayo sobre nuestra realidad política, dejando claro su punto de vista y mirada de los acontecimientos. No me queda más que invitarles a leer el libro. Estoy seguro que lo disfrutarán, aprenderán mucho de él y sobre todo de las luces y sombras del poder político. Eso. Teníamos ahí la presentación entonces de Arturo Infante, de Editorial Catalonia. Vamos a comenzar con las intervenciones de nuestros comentaristas. Vamos a comenzar con Pedro Well. Tienen 10 minutos cada uno para hacer su presentación. Ustedes leyeron el libro, así que esperamos con atención sus comentarios y lo que quieran destacar de lo que han leído en Sírvanse Conectar. Pedro Well. ¿Está en silencio tu micrófono, Pedro? Ahí sí. Ahí sí, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, senador Quintana, por la invitación a presentar este libro y también gracias a los amigos y amigas que lo organizaron, Marilí, la gente de la librería que leo, que uno aquí en Valdivia la aprecia mucho. Yo debo aclarar de entrada que este no es un libro de ciencia política, ni tampoco es un tratado de sociología, y yo aquí no voy a hacer una presentación académica. Porque si lo hiciera, yo le quitaría el sabor y el valor principal que tiene este libro. Hay que ponerse en otro lugar para hablar de él. Porque este libro es un relato en primera persona de lo vivido, lo sentido y lo pensado por el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, lo vivido y lo pensado entre el estallido social e inicios de la pandemia. En ese sentido, este libro es una invitación a acompañarlo a él durante 5 meses vertiginosos. Lo sorprendente, además, en el libro es que uno lee y de repente se da cuenta que estos solo son 5 meses. O sea, la densidad del material y de la experiencia y la intensidad de lo que vivimos es enorme. Él lo invita a uno a acompañarlo en este tiempo acelerado, lo invita a uno a sentarse en una negociación, lo invita a sentir temor en una avioneta en medio de la turbulencia, lo invita a caminar solo por las calles de París para poder pensar tranquilo, lo invita a pasar una noche de insomnio por la tensión que se vive, lo invita a enojarse junto con amigos parlamentarios. En ese sentido, hay que decirlo, la invitación de Jaime Quintana a acompañarlo es una muy buena invitación, porque gracias a ella uno puede ver los eventos en primera fila y al mismo tiempo con él tomar cierta distancia reflexiva para entender lo que está pasando. Pero además, el libro nunca deja de ser entretenido. Ahora entiendo, no sabía que el senador en primer lugar había sido profesor de castellano. Ahora se entiende, es un libro fluido, bien escrito, a pesar de la intensidad, densidad, uno pasa rápido por el libro y a lo mejor ese mismo pasar rápido del libro a uno le comunica la velocidad y lo vertiginoso que fue este periodo. Ahora, que es también un libro interesado, que quiere resaltar el rol y el liderazgo del senador durante esos días, obvio, y además políticamente legítimo, narrativamente necesario. Porque si el autor no hubiera estado sobre el escenario, no hubiera estado sentado en la mesa principal, tejiendo los acontecimientos, el relato no tendría el peso que tiene. O sea, el relato también tiene ese peso, esa densidad, porque estamos con un protagonista. Y es bueno, pese a toda la humildad del libro, es un libro que no levanta un héroe, sino que es simplemente un actor. Es gracias a esa presencia que el libro tiene ese peso, esa autoridad importante. Decía Arturo Infante que es un libro escrito como apunte sobre la marcha, efectivamente. Y por eso, más que una tesis única, que el libro no tiene una tesis única, el libro va describiendo impresiones, reflexiones, contextos. Quintana da material para pensar, y en ese sentido cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones.
Permítame en los minutos que me quedan simplemente comentar algunas de mis propias conclusiones al acompañar a Quintana en estos meses intensos. Y voy a comentar solo algunas porque este libro es un libro que da para conversar mucho, o sea, podríamos estar largamente, pero no puedo hacerlo ahora. Entonces, solo algunas cosas. Lo primero es que este libro muestra bien que las cosas que ocurrieron en esos 5 meses dependieron fuertemente de las sensibilidades sociales y de los climas de opinión pública. Es decir, dependió de lo que iba siendo vivido por los actores y cómo iba siendo vivido por los actores en ese tiempo. Por eso este libro hay que leerlo con el olfato, para poder olfatear esos climas. Por ejemplo, el libro muestra algo que no era obvio a simple vista y que ahora a la distancia uno lo ve mucho más claro, y es que un antecedente importante del estallido social es que en los meses previos al 18 de octubre, el gobierno había puesto gran parte de su esfuerzo comunicacional y legislativo en interpretar todos los problemas sociales como un asunto de seguridad ciudadana, de policía y controles. Es decir, y uno lo percibe cuando el libro lo va relatando, el gobierno había puesto a la sociedad en guerra consigo misma mucho antes de que el presidente Piñera pronunciara esa mala frase acerca de que estábamos todos en guerra con un enemigo poderoso. Es decir, el estallido social ocurre en un contexto, y en parte gracias a un contexto que había sido producido antes, un contexto bélico. El libro nos muestra también cómo parte importante de lo que siguió después del estallido fue precisamente una lucha entre distintas maneras de interpretar lo que estaba en juego. Para el gobierno era una disputa bélica, para otros se trataba de demandas sociales, para más bienestar, otros ponían en el centro la urgencia y la oportunidad de hacer reforma del sistema político, para otros lo importante era agudizar las contradicciones y generando ingobernabilidad. Y durante semanas, y eso lo muestra el libro, cada uno se mantuvo tosudamente en su lógica y no existió un marco común para procesar el conflicto. Es decir, andábamos todos con la brújula perdida y cada uno tosudo, sin embargo, en su propia lógica. A mí me parece que ese contexto que describe el libro es donde hay que entender el acuerdo del 15 de noviembre para una nueva constitución, que es el eje de lo narrado. Y aquí nuevamente el libro nos abre una ventana hacia la sensibilidad y hacia las subjetividades políticas. En un punto bien sutil, el senador Quintana nos muestra que el miedo a que se provocara más violencia y un quiebre de la democracia movió a los actores más allá de su tosudez, especialmente a la gente de centro derecha, los movió a hacer concesiones políticas y sociales que no habrían hecho en otras circunstancias más calmadas. Es decir, el rol del miedo fue importante. El autor nos relata además que la derecha tenía conciencia de esto, de que se estaban moviendo por miedo, porque si no, no se habrían movido, y al mismo tiempo con el sentimiento de culpa de no haber apoyado las reformas de Bachelet II, que les habría permitido un margen de maniobra mucho mayor y corridas de cerco mucho más acotadas. Pero bueno, los que estábamos en esa época ya se los advertimos, no quisieron escuchar, bueno. Y el senador muestra en el libro muy bien el efecto de largo plazo de esta sordera de la derecha. Otro tema que es clave, me parece también, es el reconocimiento que hace el autor de que el impulso y el contexto para el acuerdo político del 15 de noviembre provino en primer lugar y sobre todo de la movilización social. O sea, el texto no se intenta vender una suerte de clarividencia o un espíritu revolucionario o un talante heroico del sistema político y de los gestores del acuerdo. Nada de eso. El libro muestra que el acuerdo más bien fue una reacción del sistema político. A veces reacción tardía, a regañadientes, llena de tirones y confusiones, plagada de intereses y de protagonismos de poca monta. Son muy interesantes los relatos del autor, del senador, cuando muestra cómo los actores de mandaban a reservar las sillas antes de tiempo para poder quedar bien posicionados en la foto. O sea, operaciones pequeñas que fueron condicionando y también marcando este gran acuerdo. A uno le hubiera gustado más, claro, pero eso es un problema de uno, que el libro hubiera sido más pelador, o sea, que hubiera contado más infidencias sabrosas, pero en eso el autor se mantiene a una distancia calmada y no entra en el pelán. Bueno, quedará para otra vez. Además, es una reacción del sistema político frente a una sociedad que hacía rato que habían dejado de entender.
Pero es precisamente en este punto, en esta idea de que el acuerdo político es una reacción al estallido social y no una propuesta original, innovativa. Ahí es donde el libro tiene su parte más luminosa, me parece a mí, porque la narración que Quintana hace del acuerdo por la nueva constitución muestra que la política es necesaria y que la buena política es posible. Pero nos señala que esto, y que la buena política es posible, tiene algunas condiciones. Y él va, sin hacer el decálogo, lo va mostrando en cómo se movieron los actores en esos días. Primero, que hay que estar fuertemente en contacto con la vida cotidiana de las personas corrientes. O sea, uno entiende dónde está parado cuando entiende dónde están paradas las personas en la vida cotidiana. La conexión con la sociedad es una condición de la buena política. Que hay que tener buena voluntad. Incluso se puede pecar de ingenuo, pero la buena voluntad es clave. Que hay que creer que las instituciones importan más que darse gustos personales. Que hay que estar dispuesto a ceder y a perder, y que sobre todo hay que tener muy firme la idea de la justicia. Insisto, el autor no nos hace el decálogo para decirnos cómo se tienen que hacer las cosas, pero uno, cuando va leyendo por qué resultaron algunas cosas, puede formular esa suerte de recetario. Ahora, el senador no es ingenuo y nos permite ver cómo el acuerdo y su trayectoria posterior también estuvo muy rodeado de mala política. Nos muestra el rol corrosivo que tiene el deseo de protagonismo individual, las operaciones de corto plazo, el fuego amigo y la primacía del cálculo corto por sobre consideraciones de justicia. En ese sentido, yo tal vez eché un poco de menos una lectura un poco más sistemática de por qué nuestro sistema político se había distanciado tanto de la sociedad y había contribuido a que el malestar se convirtiera en estallido. O sea, él que estaba precisamente en primera línea hace tanto tiempo en el sistema político, tal vez nos hubiera podido contar más cómo se llega a esta separación entre sociedad y política. Ahora, volviendo al acuerdo, el autor, que es razonablemente optimista por el futuro, por el resultado futuro que va a tener el acuerdo político, tal vez no remarca suficientemente que ese acuerdo significó y aún significa una operación de alto riesgo. Porque al ofrecer cambio constitucional como prenda para la canalización institucional de la protesta social, el sistema político echó toda la carne a la parrilla y quemó uno de sus últimos cartuchos. No es que no fuera lo correcto hacerlo, era lo que había que hacer y no había muchas más salidas. Pero ahora, me parece, hay que hacerse cargo del tamaño de la apuesta que se hizo. Y es ahí donde tenemos, creo yo, algunos problemas. El primero es que la sociedad leyó la oferta del sistema político no solo como tener formalmente un proceso de cambio constitucional, sino que lo leyó como una promesa sustantiva, llena de contenido, como una oferta de reconocimiento y de dignificación de las personas. Es decir, como una promesa, como una promesa concreta de una constitución más democrática, más igualitaria. Pero resulta que a muchos sistemas políticos se les olvida esta promesa y entonces comienza a ponerse un poco en cuestión esa misma o lo que se ofreció. Yo creo que eso es, ese olvido puede explicar que la oposición se haya negado a la unidad de la lista constituyente, por ejemplo, y que esté poniendo en riesgo, cierto, la posibilidad de una constitución, no en el sentido formal, nueva constitución, sino que en el sentido sustantivo en el cual la sociedad leyó la promesa. Bueno, el senador lamentablemente terminó su libro antes de tiempo, en julio del año pasado, cuando todavía no era evidente el eventual error histórico que podríamos llegar a cometer. Y hoy me parece que es muy importante recordarlo, porque si la sociedad se frustra en su promesa, puede volver a movilizarse y no nos van a quedar muchas más alternativas institucionales para canalizarlo. Bueno, yo creo que el senador Quintana, por otra parte, intuía el riesgo y el peso de la promesa. Por eso es que, con insistencia, de la primera a la última página, él dice que el proceso de reforma constitucional tiene que ser acompañado del despliegue de una agenda social con efecto inmediato. Que se trata de satisfacer demandas legítimas por mayor bienestar y demostrar que, porque solo gracias a eso se puede mostrar que el camino político es eficaz inmediatamente. Y yo entiendo así aquello que comparto, y es que junto al proceso formal de nueva constitución tenía que haber y tiene que haber una agenda social. Bueno,
Este es para mi gusto el sello clave del libro, que la política siempre es necesaria y que la buena política es posible. Yo quiero agradecerle simplemente al senador Quintana que nos haya permitido acompañarlo en estos meses de fuego para aprender esa lección de primera mano. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Sí, interesantes apreciaciones con respecto al libro. Al final vamos a tener ahí unos minutitos también para algunas réplicas, consultas, comentarios. Vamos a dejar a nuestra segunda comentarista, la periodista Beatriz Zamorano. Ya, espero que me escuchen bien. Bueno, yo por deformación profesional escribí para que no se me fueran algunas ideas, pero hartas cosas yo creo que coincidimos con Pedro, así que voy. Bueno, primero que nada quiero agradecer la oportunidad y la agradable y sorpresiva invitación del equipo del senador Quintana para presentar el libro Sírvase Conectar, crónica de acuerdos y desacuerdos desde el estallido social a la pandemia. Siempre acostumbrada a moderar y a presentar comentaristas de libros, con sorpresa y agrado paso a la primera línea de comentaristas hoy. Me tomo un minuto para contarle a quienes no nos conocen que somos un emprendimiento familiar que cumplimos en este año 2021 6 años en la región, en los cuales hemos sido un lugar de fomento lector, de espacio de diálogo permanente de distintas miradas y siempre cuidando el respeto y la diversidad cultural de nuestra querida ciudad y sus alrededores. Participamos de todas las instancias culturales que nos invitan y queremos seguir adelante como un ente que abre una ventana a la cultura. Pero vamos a la presentación del libro Sírvase Conectar. Ay, senador Quintana, en menudo problema me ha metido. El libro efectivamente es una crónica precisa y aguda de quizás uno de los momentos históricos de nuestro país más importantes de los últimos 30 años. Con un excelente pluma, vaya mi reconocimiento a su profesión de base, profesor de Estado de castellano, y a veces, y más de una vez, descarnada autocrítica, nos lleva por los distintos pasajes del ejercicio del poder y la vorágine de los hechos acaecidos a partir del 18 de octubre del año 2019. Lleno de anécdotas, incluido un posible aterrizaje forzoso que quizás nos hubiera dejado sin el autor y el libro, nos va mostrando la apertura de ojos de una élite en todo sentido de la palabra. Ojo, que solo estoy constatando un hecho. Yo también pertenezco a una élite. No soy hija de obreros, soy una mujer educada y profesional, algo que en mi género todavía es muy difícil en nuestro país. Y por supuesto los libros y la cultura todavía están muy elitizadas. Pero volviendo al libro, me pareció notable el que me recordara el contexto de cumbres internacionales en que se produjo el estallido, y debo confesarle que no sé si reír o llorar que en los días previos se realizara una cumbre de la Interpol en nuestro país. Agradezco también el refrescar la memoria en cuanto al proyecto de aula segura que caldeaba los ánimos, como si los estudiantes no pertenecieran a una familia y fueran entonces entes autónomos que se autoabastecen y se contienen emocionalmente en forma espontánea. Ni hablar de subirles las tarifas de transporte, olvidando nuevamente el famoso ingreso familiar total. Déjeme contarle que nosotros tuvimos nuestro 19 de octubre aquí en Valdivia. En forma pacífica se juntaron cientos de familias en nuestra Plaza de la República, por supuesto con mucha alegría y esperanza. Rápidamente apareció el golpe de carabineros y fuimos disueltos sin mayor provocación. Por supuesto, esto derivó en barricadas y saqueo, y durante esa noche, todavía selectivamente, a mi parecer. El resto de la historia terminamos siguiendo la misma ruta de nuestros compatriotas en el resto del país, con el presidente de la República declarándonos la guerra. Y en un estado ultra centralizado como el que estamos, rápidamente llegaron los militares, que por cierto me enteré en una reunión del barrio comercial donde nos encontramos, que eran 90 para toda la región. Pocos se vieron, obviamente. En fin, al igual como consigna el libro, con ataques a sedes de partido en algunas regiones, aquí en Valdivia quemaron la sede del Partido Socialista en un hecho repudiable y sin precedentes, también consigna la ausencia de la Iglesia Católica como agente mediador en tantos conflictos y vivencias de nuestro país, y me parece notable cómo evalúa, a propósito de una frase de un colega, entiendo, a sus asesores. Al parecer es más fácil ser experto en tiempos de calma que de crisis. La bitácora da cuenta de la tensión que significó llevar
Acabo la firma del acuerdo el 15 de noviembre y está escrito como un guión de película que seguramente alguna vez se llevará al cine. Pero para mi gusto el libro efectivamente muestra, intencionalmente o no, la desconexión en que se encontraba la mayoría de la clase política. Y aunque tengo mis dudas si han alcanzado a retroceder o avanzar como quieran verlo en ese camino, rescato el esfuerzo de algunos, como por ejemplo el alivio que sentimos mucho frente a las palabras del diputado Flores y del senador Quintana en sus primeras visitas a La Moneda. ¿Y para qué hablar del acuerdo? Yo soy de la generación del plebiscito y siempre estuvo en todos los documentos y discursos el cambiar la Constitución del 80, a lo menos por su nacimiento espurio. Pero como dice mi querido profesor Massa, se puede creer que algunos en este país viven en Júpiter. Y yo agregaría que también parte del gobierno son tierraplanistas. De más está decir que cuando llegué a Valdivia me encontré con una ciudad ávida de cultura, con una universidad que hace rato venía discutiendo la desigualdad, el extremo centralismo, que por cierto aprovecho de saludar y recomendar el libro del profesor Egon Montesinos al respecto, que aquí se revivió la llama del feminismo antes incluso de lo ocurrido en Santiago. Nuestros pescadores tempranamente recolectaban firmas para acabar la ley de pesca. El cuidado del medio ambiente es parte del ADN de las nuevas generaciones valdivianas. Y por cierto, la gratuidad vino a aliviar a miles de familias del sur. No sé si el smog de Santiago hace en las cabezas algún efecto, porque yo siendo santiaguina descubrí otro Chile al llegar a esta región. Así que puedo comprender que no se vea más allá. Pero la falta de participación, queriendo a la gente participar como sea, cuestión que quedó en evidencia en el plebiscito comunal y finalmente nacional con el apruebo, no da para más. Ojalá hayan solicitado los documentos de los distintos cabildos que se realizaron. En fin, la pandemia y su falta de manejo también viene en Sírvase Conectar. La soberbia y por supuesto la estrategia de poner a los hospitales en el centro, despreciando la inmensa fuerza y labor de la atención primaria, me hizo por cierto pensar en que estamos en manos de fanáticos, como consigna el libro de don Juan Gabriel Valdés, Los economistas de Pinochet, cuyo relanzamiento hicimos hace un par de meses en la librería. La tosudez y la ceguera nos ha dejado hacer ni un cambio real en más de un año del estallido. ¿Qué esperan? Lo terrible que ha sido inscribir las candidaturas de independientes, cómo costó el acuerdo para cupos de pueblos indígenas, la falta de acuerdo para llevar candidatos a todas las ciudades para constituyentes y otros cargos, además de tener 2 años más la misma constitución, sin contar con la cesantía, la ausencia de apoyo a las pymes que por cierto se encuentran pagando con el mismo FOGAPE y el mismo FOGAPE, o sea, con el FOGAPE se paga el FOGAPE, y ni hablar de la eterna prisión preventiva para los presos de la revuelta. Lo comento por si no lo ven venir. De todas maneras hay que leer el libro con música de Fito Páez de fondo. Agradezco el buen gusto del autor y por cierto encomendar a nuestro país al amparo de Gabriel García Márquez, que ni en Macondo se hubieran atrevido a tanto. Y ya que pocas veces se puede tener a 2 senadores escuchando, que el gran Gabo nos pille confesados. Y como nadie se humilla por pedir por su pueblo, ojalá sírvanse conectar. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Notable. Gracias, Beatriz. Vamos a pasar a los 10 minutos entonces del senador Alfonso Urresti. Bienvenido. Gracias, Marila. Saludar ahí a Pedro, a Beatriz, las palabras de Arturo y a mi compañero y amigo Jaime Quintana. Leyendo el libro yo hice varias anotaciones, pero quiero reconocer o quiero confesar que no puedo ser neutral en la lectura porque me tocó compartir un año entero con Jaime como vicepresidente del Senado y verlo ahí al lado, anotar en su cuaderno, en apunte, y verlo en muchas de este relato que hace, de este detallado y por pormenorizado deambular por los días que nos tocó vivir. Entonces, permítanme una pequeña licencia que me facilita o me coloca en una situación un poco, digamos, incómoda,
porque tengo que comentar algo que vi, algo que viví y algo que palpé. Con Jaime nos conocemos hace mucho tiempo, fuimos colegas en la Cámara de Diputados y llegamos al Senado, Jaime 4 años antes, pero compartimos, nos sentamos además juntos en el hemiciclo y nos tocó sentarnos juntos en la mesa. Y cuando hablaba Pedro de tiempos revueltos, de situaciones contadas y no contadas, creo que la pluma de Jaime se queda corta para poder explicar o transmitir todo aquello que se vivió. Jaime relata muy bien y ordenadamente el conjunto de acontecimientos que, permítanme señalarlo, era trepidante. Era una situación que, no digo que nos pilló de sorpresa. Jaime lo consigna y yo lo explayo más. Cuando nosotros recién asumimos en marzo del 2019, en un acto republicano en que vota la sala por nosotros y somos elegidos la mesa, viene un conjunto de actuaciones y presentaciones protocolares con distintas autoridades y tuvimos entre ellas una reunión en La Moneda con el presidente Piñera. Y casualmente el presidente debe haber sido Jaime el 20 por ahí de marzo, y fue una presentación protocolar, pero casualmente el presidente Piñera estaba con bastante tiempo y se prolongó, era media hora y nos quedamos 1 hora y media, y entre todas las cosas que conversamos, le señalamos al unísono que era fundamental una nueva constitución. Estudiar el cambio, el procedimiento que había iniciado la presidenta Bachelet o el modo que se buscara. El presidente, que estaba bastante distendido y relajado ese día, dijo que no era necesario. Habían otras prioridades. Qué paradojas de la vida que precisamente esa mesa, ese presidente, ese vicepresidente del Senado, ese presidente de la República, nos tocó arribar a ese acuerdo, a esa negociación, a ese proceso que condujo a ese acuerdo de aquella noche que encabeza la foto que acompaña el libro. Creo que Jaime da el tono absolutamente en relatar cada uno de los eventos que se fueron sucediendo. Y quizás en lo personal, insisto, me llega y me hacía recordar o evocar una serie de momentos muy duros, muy incomprendidos, que es difícil a veces transmitir por escrito. El nerviosismo, la tosudez, la porfía, la incomprensión a veces, el cálculo corto. La incomprensión y descalificación de quienes no ven el proceso, de quienes no estuvieron todas y cada una de las horas. Jaime lo relata bien, porque Jaime es algo que tiene, yo lo aprendí a conocer, es lo metódico y lo persistente en el quehacer de la presidencia del Senado, que no solo tiene los sinsabores de la confrontación política, de administrar las distintas bancadas, sino también la incomprensión muchas veces de los colegas y a veces aún más, Jaime lo recordará, del fuego amigo, de la incomprensión. Jaime se mantenía firme en llevar adelante esta discusión. Y principalmente creo que es tremendamente valorable, y lo señalaba Pedro en su primera actuación, que esto va a servir como una fuente secundaria también para otros estudios que tendrán que venir más adelante. Si uno se tomara todo el tiempo, si Jaime se hubiera tomado todo el tiempo, claro, podría haber presentado este libro seguramente después del 11 de noviembre con el resultado del plebiscito, pero creo que ese es otro capítulo, y por eso bien lo señala el nombre del libro, Sírvase conectar, crónica de acuerdos y desacuerdos del estallido social y la pandemia. Tal vez, Jaime, ahí invitarte y que los amigos de Arturo y de la editorial puedan tal vez buscar otra etapa para decir qué es lo que ocurrió después. Pero este libro, al menos en lo que yo pude escrito en Chile, del estallido social, el hacerse cargo, y no por casualidad, fue en el Senado,
fue en esa mesa que encabeza esa foto de la portada, donde se fraguó el acuerdo y donde nos juramentamos con Jaime, y él lo relata en sus notas. Recuerdo muy destacado también a Felipe Arboe, otro colega que en ese tiempo era el presidente de la Comisión de Constitución, que me toca a mí ahora presidir. Es decir, no nos vamos a parar hasta que esto se llegue a un acuerdo. Y cómo se cedió, cómo se retrocedió, cómo en definitiva se tuvo que hacer política, la política en serio. Lo decía Pedro, la política es necesaria. Y yo creo que aquí reivindico la política, la movilización social, la calle, la capacidad de manifestar un rechazo, pero también lo que al menos a nosotros nos correspondía, a Jaime, en su calidad de presidente del Senado, de ser la segunda autoridad luego del presidente, cuando teníamos un presidente absolutamente ausente. Eso también para los sociólogos, para los políticos, para los historiadores, yo creo que aquí el presidente, en buena hora, producto de que lo describe Jaime, y se tiene que leer también en clave de lo que ocurrieron esos hechos, por suerte el presidente, como algo que no es característico en su personalidad, tuvo que tomar un rol secundario. Y fueron sus ministros, fueron a los actores políticos quienes, desde el amplio arco que está sentado en esa mesa, dijeron, vamos a trabajar para llegar a un acuerdo desde el punto de vista de salida institucional, de establecer un calendario que permitiera efectivamente preguntarle al pueblo a través de un plebiscito, preguntarle al pueblo a través de un plebiscito de entrada, preguntarle al pueblo a través de un plebiscito de salida, previa a una redacción de una constitución con la elección que tienen que hacer los constituyentes de un texto que será el conjunto de la diversidad de esta sociedad. Nos han dicho mucho y a veces lo preguntaban si por qué no se establecieron ahí ciertos elementos de la paridad, de las cuotas, del voto en el extranjero. Hay que analizar y hay que reflexionar que esos días, esa cantidad de horas de tensión que se estaban viviendo, no había la posibilidad de tener todos y cada uno de los detalles, de los elementos que fueron surgiendo. Pero creo que este libro va a ayudar enormemente como el relato más fidedigno y más auténtico de lo que ahí sucedió, de lo que se sintió. Pedro decía, tal vez no contó algunas intimidades. Yo sé que Jaime las sabe, las conoce y las conversamos, las conocemos. Pero creo que en su buena condición de profesor de lenguaje fue riguroso a los hechos, a los fríos hechos, a los duros hechos que se iban sucediendo desde el estallido social, desde los distintos actores, cómo presionaban o cómo se mostraban perplejos, desde la parálisis del presidente, desde la actuación de sus ministros, desde la articulación de las otros. Funcionábamos a través de bancadas, además de las individualidades de cada senador o senadora, pero también hay una estructura de bancada y que a Jaime le tocaba administrar, articular para canalizar estas inquietudes. Yo creo que es un tremendo libro. Le agradezco también a Jaime los tiempos vividos, los tiempos sufridos, porque también hubo momentos duros, pero creo que Jaime ha hecho un tremendo aporte. Y el libro será fuente secundaria, pero también será elemento de partida para entender esos días, para entender lo que ahí se vivió, la política, dando solución a un conflicto social profundo, en que la política se pudo poner de acuerdo, sobreponiéndose a una serie de mezquindad, de esencia de protagonismo para poder dar una salida, que en definitiva no es una salida de los políticos o de quienes militamos, sino la salida a través de el sufragio universal del pueblo, a través de un plebiscito de entrada, la elección de sus constituyentes, y esperamos de un plebiscito de salida con una constitución que nos represente a todos. Yo la verdad es que me leí el libro con fascinación, con un poquito de esa doble militancia de conocer los hechos, haberlos vivido, haber estado ahí. Creo que es tremendamente riguroso Jaime en cada uno de los hechos. Podrá haber una segunda versión
quizás post plebiscito o post constitución, redacción de constitución, para seguir develando antecedentes, pero creo que es un elemento fundamental. Fuente secundaria se denomina a veces, pero creo que Jaime sigue siendo él como protagonista fuente primaria para poder seguir contando, explicando y también haciendo la pedagogía que en un momento duro, difícil del país, las autoridades tienen que sobreponerse, en este caso el presidente del Senado, para conducir ese gran acuerdo. ¿Qué la historia dirá? La historia fijará lo acertado o no en que se estuvo, pero claramente pudo darle la solución política, institucional, a un tremendo conflicto en este país. Fueron días de tensión, semanas de tensión, meses de tensión, pero principalmente un momento en el cual se comunica ese acuerdo y se firma por los actores políticos presentándose a la sociedad. Yo recomiendo el libro, a leerlo, Jaime, apunte y reúna aún más elementos para poder tener una segunda versión o tal vez con la constitución ya redactada, y espero el plebiscito de salida para que también siga sirviendo esto de elemento de conversación en las distintas regiones. Un abrazo y un gusto poder participar en esta discusión. Muchas gracias, Cruz. Gracias, senador. Importante su comentario, además, porque hay que hacer mención que usted fue vicepresidente de la Cámara en ese mismo periodo, así que se valora también el aporte del libro. Vamos a recordarle a nuestros amigos que se inscribieron para participar del Zoom que este libro lo vamos a sortear al final del programa. Van a haber 5 libros para sortear en todas las personas que participan del Zoom, y también preguntaban dónde lo podían adquirir. En librería que Leo Valdivia y con Beatriz. Después hacemos los contactos para quienes quieran adquirir también el libro. Vamos a darle el espacio, sus 10 minutos, al escritor de este libro, el senador Jaime Quintana. Bueno, muchas gracias, Marila, por tu gran presentación y por supuesto saludar a todos quienes nos están acompañando. He podido leer muchos saludos, mensajes positivos en el chat, muy buena onda. Y por supuesto nuestros 3 presentadores, tanto Pedro como Beatriz y Alfonso, son un complemento perfecto. Yo les quiero confesar que esta es la tercera presentación que hacemos, una para la Araucanía, una en Santiago, bien nacional, pero teníamos mucho interés en hacer esta presentación con la región de Valdivia, porque efectivamente, como se ha dicho, Alfonso es un protagonista del libro, ¿ah? Y para él yo sabía que esto iba a ser muy incómodo, porque tenía que verse de qué lado estaba situado. Es como una obra de teatro, 6 personajes en busca de autor, que alguna vez que pasaba algo parecido. Alfonso es un personaje, ustedes lo van a leer, lo van a encontrar en todos los capítulos, porque participamos en muchas reuniones, muchas definiciones las hacíamos conjunto. A veces el tráfago político que estábamos, muchas veces no había tiempo, pero tratamos de establecer la mayor coordinación posible durante ese año. Pedro dice bien, son 5 meses muy intensos. Y la verdad es que en las presentaciones anteriores nadie me había planteado esto de que, bueno, ¿y qué pasa si el final de la obra no termina siendo el óptimo? Y probablemente ahí yo creo que van a haber otros interesados, gente seguramente con mejor pluma, con más historia, y tal vez con más perspectiva que la que uno puede tener en este afán más ensayístico que yo traté de hacer, de poder relatar qué pasa si el final es uno o el final es otro. Pero es una gran pregunta la que nos ha planteado acá, desde distintos ámbitos. O sea, Alfonso de un perfil político, jurídico y protagonista. Yo quisiera destacar el rol de Beatriz, porque nos puso durante toda su exposición el cable a tierra, o sea, con los problemas conectados de la gente de Valdivia, los problemas que ella vio. Claramente usted estuvo conectada a tiempo, Beatriz. Y por supuesto, Pedro, que pone, ¿no es cierto?, la impronta de la academia, de la investigación, que además es muy rica en la ciudad de Valdivia, y por eso esa es la segunda o tercera razón por la cual yo tenía mucho interés en este lanzamiento con los amigos de la región de los ríos y de Valdivia. Para mí, créanme, especialmente quienes están conectados a través de las plataformas de TV Senado, Facebook Live, Informática del Senado, que ha tenido un rol tremendo durante todo este año, más encima ahora que estamos cerrando el ciclo legislativo, nos sigue acompañando. Pero a todos decirles que, claro, para mí es un honor, porque Valdivia es la cuna de escritores de fuste, de verdad, de investigadores, de la cultura en general, de las letras. Seguramente el carácter universitario contribuye mucho a eso. Dicho lo anterior,
bueno, nosotros con Alfonso subimos el 12 de marzo de 2019 la mesa del Senado, y yo estos días, Alfonso, estaba repasando un poco lo que fue el discurso de instalación de esa mesa. Y la verdad que había, bueno, conceptos como este nuevo Chile que exige participación, ¿no es cierto? Un Chile indignado, ¿ah? Y eso fue parte de lo que nosotros señalamos ahí, lo consignamos en esa intervención del 12 de marzo. Bueno, el que surgen voces hoy día en el mundo entero, desde la base del populismo, del racismo, de la homofobia, del autoritarismo, bueno, son temas que están ahí. También hablamos en esta ocasión de la profunda reforma al sistema previsional que se necesitaba, vamos a referirnos después a eso, y por supuesto a abrir un proceso de nueva constitución. No digo en absoluto que este libro se haya, perdón, que ese discurso de instalación se haya anticipado a nada, al revés, nosotros siento que teníamos todos los temas sobre la mesa, lo estábamos viendo, pero fuimos incapaces de imaginar, o negamos imaginar un estallido como el que finalmente ocurrió. A Pedro le leí cosas en desarrollo humano, los estudios que tiene, donde también apuntaba aquí que estaba incubando un malestar enorme en el país hacia la política, pero también hacia todo tipo de instituciones. Entonces, bueno, si bien es sabido que los hechos ocurrieron desde el 18 de octubre en adelante, como que dieron vuelta a todo el tablero, como que por sí solo patearon el tablero, y por lo tanto se rebarajó todo, como que nos cambiaron la orden de las cosas. Yo digo en la última página, 277, si hace un año me hubieran narrado todo esto, no lo habría creído posible, sencillamente, no lo hubiera creído posible. Pero te insisto, a pesar de eso, nosotros leyendo nuestro discurso de instalación, creo que algunos temas los pusimos ahí. Bueno, sin ánimo de hacer spoiler para que no han leído el libro, les quiero decir que el sí lo hace conectar parte, bueno, lo dijeron algunos, desde un viaje bastante turbulento y con aterrizaje de emergencia incluido en un avión Cessna de Carabineros el domingo 20 de octubre de 2019, es decir, 2 días después del estallido, para esta reunión en la moneda de los distintos poderes del Estado. Y lo termino de escribir el 22 de julio. Ahí, claro, voy más allá de los 5 meses intensos que plantea Pedro, porque creo que de alguna manera el capítulo 6 es una especie de bonus track, y es el último, de este primer, de esto, como muy bien describe Pedro, no lo había visto así, 5 meses intensos. Es un bonus track de este bueno, también del primer semestre de 2020, y la verdad que le di muchas vueltas si meterme un poco en el tema pandemia, porque no soy especialista, bueno, en general los políticos no somos especialistas, a veces somos pseudo especialistas o presumimos de especialistas, la verdad que no somos, mucho menos en materia sanitaria, pero sentí que estaban pasando tantas cosas, yo dije, estas cuestiones van a traer su efecto, y bueno, he seguido las noticias de Chile, del mundo en materia de pandemia, y creo que hasta podría seguir escribiendo. De hecho, el tema de la complicación que va a tener el gobierno con los adultos mayores, que hoy día finalmente, aunque el Instituto de Salud Pública diga que la Sinovac no estaba en los mayores de 60 y que la va a poner igual, bueno, es también una decisión política, sanitaria, con efectos de todo tipo. En fin, yo espero que no haya problema con eso, porque efectivamente lo necesitamos para nuestros adultos mayores. Entonces, bueno, el capítulo 1, los días previos, intenta explicar cuáles pueden haber sido esas causas que fueron incubando este malestar, esas causas tal vez más inmediatas, y Beatriz también se refería a ella. Yo claramente sitúo en uno de esos, porque además este fue un movimiento de estudiantes secundarios, el traspaso del torniquete que parte el día 7 de octubre, no el 18, o sea, hubo una semana antes también para mirar lo que estaba transcurriendo, y esos fueron los estudiantes secundarios. Y a mí mucha gente me ha dicho esto, no es invento mío, que lo que pasó exactamente un año antes del estallido del 18 de octubre, nosotros estábamos, Alfonso, ¿te acuerdas?, viendo Aula Segura. Y Aula Segura era una criminalización del estudiantado, particularmente del estudiantado secundario en nuestro país, los overables blancos, todas las frases que el propio presidente que se despachó, que eran tanto más graves que las de la guerra, era hacia los estudiantes delincuentes. Entonces eso yo creo que algo fue generando en los estudiantes. En el capítulo 2 perdido también varios se han referido, Pedro, Alfonso y la propia Beatriz, se han referido al tema de lo que estaba ocurriendo. Efectivamente, yo siento que había ires y venires del mundo político, de la llamada, no sé si me han llamado, no, está bien, no, porque tenemos clase política,
pero dando vuelta en círculo, a ratos muy irascible, con falta de coherencia, con muchas dificultades para poner de acuerdo. Yo también digo en el libro, creo que el hecho que en ese momento estábamos viendo tanta violencia, creo que a todos nos cegó un poco, no nos permitió ver con claridad los pasos siguientes. Eso a diferencia de lo que vino el 15 de noviembre, bueno, ahí todo se refirió a cómo llegamos a eso, y lo que vino después del 15 de noviembre, yo siento que ahí hubo más claridad. Esos días nos costó, Alfonso, esto no lo hemos comentado, pero yo te aseguro que va a estar de acuerdo conmigo si te digo que fue los días, esos casi un mes, desde el 18 de octubre hasta el 15 de noviembre, que más nos contó, que más dificultad nos significó tener el timón. Fue muy difícil controlar el Senado, tú no lo había dicho antes, pero yo creo que Alfonso va a coincidir conmigo en eso. En el tema de la Constitución, también Alfonso lo decía cuando fuimos a ver a Piñera, nosotros, si hubo un tema que lo coordinamos con Alfonso, lo conversamos, bueno, Alfonso era miembro ya de la Comisión de Constituciones que hoy día preside, era justamente el tema de la nueva Constitución. Y cuando lo planteé, yo dije, no sé qué irá a pensar Alfonso. Alfonso igual es muy militante de su partido, bien, pero la verdad es que estuvimos los dos muy sintonizados, es que este tenía que ser un tema central. Para que decir, no ganamos ni un titular con eso. Durante meses nadie pescaba, o sea, parecíamos un disco rayado hablando de la necesidad de retomar el proceso constituyente iniciado por Bachelet II, con los cabildos autoconvocados, 212.000 personas que participaron en él. Eso ya tenía un valor. El Consejo, ¿no es cierto?, de personalidad que se convocó, hubo un trabajo bien interesante. Cuando yo, también lo digo ahí en el capítulo 3, en el 4, cuando nos reunimos con gremios empresariales y le decimos, bueno, yo la describo ahí como la constitución que no fue, me refiero a la que Bachelet dejó redactada. Bachelet dejó redactada una constitución de 133 artículos, que claramente es mucho más atenuada, más suave, más parecida a la actual, si queremos llamarlo así, de la que va a ocurrir seguramente como consecuencia del proceso constituyente que se inicia en abril. Y cuando uno le cuesta esto al mundo empresarial, dice, pero ¿cómo nos permite? Bueno, lo dijo muy bien Alfonso, el presidente no quiso, tenía otras prioridades, por no decir que se mató a la risa. Cuando nosotros dijimos, presidente, retome, sabemos que no es parte de su prioridad, pero retome el proceso constituyente. En fin, el capítulo perdido muestra justamente una brújula perdida, de la cual yo también me siento absolutamente parte de esas dificultades, ¿no es cierto? Pero sí, nunca abandonamos el diálogo. Con Alfonso eso también lo teníamos muy claro, que no podíamos nosotros abandonar el diálogo porque eso finalmente significaba que esto llegara quizás a otro. Bueno, ahí lo que narro son fenómenos de alcance global, un estallido como el de Chile, incluso más violento que en Chile, porque algunos que solo se centran en la violencia que ocurrió a partir de esos días, pero bueno, viene ocurriendo hace ya mucho tiempo en Chile, cosa de mirar más de 10 años atrás, la primavera árabe, lo que pasó en Francia posteriormente, antes que en Chile, que tuve la ocasión de estar hace casi 2 años en Francia y mirar muy de cerca lo que estaba ocurriendo en ese proceso, digamos, en lo que pasó con los chalecos amarillos. Bueno, después Estados Unidos hace pocos meses, Holanda hace pocos días, estallidos están ocurriendo en todas partes del mundo y eso es un dato de la causa que hay que mirar también con atención. El capítulo 3 del acuerdo, bueno, ya lo decíamos, todo el significado que tiene el acuerdo constituyente, y yo siento que lo que ahí está modestamente narrado, el primer capítulo, yo después de escribir ese capítulo nunca pensé que iba a terminar un libro casi 280 páginas, porque el capítulo tercero del acuerdo propiamente tal, con todo lo sabroso, o bueno, cosas sabrosas que falta, como dice Pedro, está en ese primer capítulo de 23 páginas, un capítulo bastante corto para lo que son los otros. Yo le asigno mucha importancia y creo que la manera, de alguna manera, como está narrado ahí, bien vale la pena sirvarse conectar. Otro elemento bien peculiar de nuestro estallido tiene que ver con que Chile es uno de los países más neoliberales del mundo. No olvidemos que Piñera II, cuando vuelve a la moneda, vuelve para extremar el modelo. Él es bien claro en eso. Él lo que le ofrece a los chilenos es reintegración de los impuestos, devolver 800 millones de dólares a quienes más ganan, y francamente eso está avanzando. Eso está avanzando en la Cámara de Diputados. Como estaban avanzando otras leyes, cuando uno empieza a revisar ahora, también la describo, sírvanse conectar, ¿cómo es posible que 3 días antes del estallido la Cámara había aprobado bueno, entre el proyecto de pensiones tal cual como lo planteó Piñera originalmente, pero había aprobado proyectos como el control preventivo para jóvenes, para niños de 16 años, control preventivo de identidad, entre muchas otras señales que, claro, no lo vimos, pero estaban generando
un estallido que, bueno, se dio finalmente como se dio. En el capítulo 4 también está una crítica al modelo, yo diría que muy fuerte, pero también algo fue provocando en ese minuto. Yo siento que el estallido, antes del 15 de octubre, hay otras señales de que estaba logrando su objetivo, estaba logrando girar en alguna medida la aguja. No olvidemos que este estallido ocurre cuando estábamos en plena discusión del presupuesto 2020, presupuesto que presenta Piñera, presupuesto de la Nación, que parte siendo el presupuesto menos expansivo de los últimos 17 años y termina siendo el presupuesto que más crece de los últimos 10 años. Entonces, claramente se podía, eso lo relato en detalle con todas las negociaciones en la página 138. Si se trata de ver el desprecio del Estado, que es lo que yo hablo ahí por parte de quienes gobiernan, el desprecio, no tomarse en serio el rol de gobierno de un ejecutivo, eso también se veía en el impúdico desfile de renuncias a ministerios y a agencias estatales para determinadas candidaturas. Eso, francamente, lo encuentro último, de usar la moneda casi como si fuera un anfiteatro para presentar candidaturas. Este gobierno yo creo que nunca se tomó muy en serio algunos aspectos de la esencia de administrar un país. Le podemos echar la culpa al estallido, antes fue el terremoto, el primer gobierno, pero eso no tiene nada que ver con este libro, pero le podemos echar la culpa a la pandemia. Sí, lo que te quiero decir es que lo relato en la casa de huésped, que yo sé que Alfonso debe recordar perfectamente al detalle. Esto también está en el capítulo 4. Cuando nosotros nos reunimos en un lugar que está al lado de yo no sé si Pedro Huel alguna vez lo conoció, al lado del Palacio Cerro Castillo, que depende de la presidencia, un restaurante. Cuando nos llegan ahí, Blumen era ministro de Interior y en ese tiempo era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo Claudio Alvarado, actual senador. Yo tengo una muy buena opinión de ellos, quiero decirlo, creo que no es nada personal lo que voy a decir acá. Creo que especialmente Gonzalo fue bastante determinante finalmente en el acuerdo, entre muchas otras personas que también nombramos en el libro. Pero lo que estaba ocurriendo ahí en la noche del 26 de noviembre, una de las noches más violentas en todo el proceso del estallido social y político, donde hay una imagen icónica de la quema y del saqueo del Hotel Costa Real de La Serena. Bueno, fui yo quien le muestro la imagen al ministro, al subsecretario, y no lo podían creer, no tenían antecedentes. Entonces, más que una crítica a ello, es una crítica a la falla del sistema de inteligencia. Analizamos, tú te acuerdas, Alfonso, muchos temas legislativos, fue una reunión bien provechosa, algunas cosas, tú siempre defendiendo los temas medioambientales, bueno, yo también te acompañaba en eso, pero tú tuviste además por tu región, ¿no es cierto? Ahí logramos también sellar temas como, y que estuvieran los votos de los sectores, proyecto Turbera, el proyecto de los humedales, muchos temas que son muy importantes y por qué no decir también fueron, lo decía Beatriz, causan, ¿no es cierto?, el malestar expresado en una protesta no usual como la que se dio en la región de Valdivia, en Los Ríos. Entonces, bueno, voy terminando, Marila. Eso fue la casa de huéspedes, porque todos los episodios tienen un nombre y ese se llama la casa de huéspedes. En el capítulo 5, queríamos tener el control. Este nombre tiene que ver con un filósofo francés, ¿no es cierto?, que usó esta palabra, este concepto después para decir que efectivamente en materia de la pandemia, el mundo occidental pensaba que esto era una cuestión de China nomás y nosotros teníamos todo bajo control. Y ahí se mezclan varias cosas, hay varios episodios, está la acusación constitucional de Chadwick, y varias otras cosas, ahí me dio un gustito de mi infancia de narrar, pero muy asociado a lo que pasó en 2020 en el Festival de Viña. Narramos el último Festival de Viña, el último. Está bien interesante, está livianito. Por supuesto, también ahí en el capítulo 5 está el acuerdo de la oposición en materia previsional, que yo creo que, modestamente, esto no es un esfuerzo nuestro, nosotros con Alfonso conducíamos esto, pero aquí estuvieron todos los diputados y senadores de las comisiones de trabajo de toda la oposición y los técnicos también de toda la oposición y logramos un acuerdo en materia previsional desde de la DC al PC. Eso tiene su valor y está ahí vigente. Si el gobierno quiere una reforma de pensiones, tendrá que buscar el componente solidario y darle la importancia que requiere. Y termino, en el capítulo estallido, esquina pandemia, algo decimos ahí lo que se busca, básicamente en materia de lo que estaba pasando en salud. Termino diciendo que la política al fin logró conectar con la
con la ciudadanía la madrugada del 15 de noviembre y en la semana siguiente dando paso al primer proceso constitucional paritario del mundo, además con escaño reservado. A Alfonso le correspondió un rol muy importante en esto como presidente de la Comisión de Constitución hace recién menos de 3 meses. Esta cosa salió muy encima, casi no había plazo para lograr los escaños reservados, por lo tanto vamos a tener un proceso constituyente donde vamos a pensar el país con derechos, con nuevas instituciones, yo diría con la máxima legitimidad del mundo. De todas maneras, volviendo a citar a Pedro, creo que el resultado de eso efectivamente es algo que no está asegurado. Pero creo que aquí una muestra, por eso digo, la política logró conectar en aquella noche. Costó mucho llegar a eso, algunos siempre tuvimos la convicción de que había que avanzar en la Constitución, en la nueva Constitución, como lo señalamos hace un rato. Había quienes lo hicieron más bien por el miedo, tal vez el miedo de que hordas, ¿no es cierto?, pudieran tomarse los distintos poderes del Estado y eso terminara una guerra civil. Eran cosas que se hablaban en ese momento, por la violencia que estaba teniendo lugar, o posible golpe de Estado. Eran cosas que en privado se hablaron, incluso la propia derecha ha desclasificado cosas en ese sentido. Pero lo que nunca se nos olvidó, Alfonso, a mí, a los colegas de la oposición, fundamentalmente, es que el 25 de octubre este año, el 2020 fue el contundente respaldo a la apruebo de la nueva Constitución, pero el 25 de octubre de 2019 fue la marcha más grande de la historia, como se ha denominado, y eso también tiene un valor. O sea, aquí no fue todo miedo, no fue todo temor, había por lo menos una convicción que a muchos nos asistía de que esa gente, ese país movilizado, no le podíamos fallar. Escucha Chile, creo que se llama así ese día. Y por lo cual yo reitero una vez más una frase que señalaba una y mil veces: todos tenemos algún grado de responsabilidad, todos en el mundo político tenemos algún grado de responsabilidad en la crisis, pero no somos todos igualmente responsables. Y eso lo vamos a corroborar todos los días en proyectos de ley, hoy día mismo, en sesiones que algunos insisten en volver a un modelo que ya hay que dejar en el pasado. Termino diciendo que la historia no está escrita, y dependerá mucho de la madurez de todos los actores, sobre todo en esta fase que viene. Pero creo que modestamente en Sírvase Conectar hay un pequeño pedazo de esa historia, al menos de lo que se vivió al interior de las instituciones de este país, y esperamos que sea una institución el futuro de Chile y del proceso constitucional que viene. Gracias. Gracias, senador. Bueno, sírvanse conectar el relato de primera fuente de todo lo vivido desde el estallido social y unos días previos también, el acuerdo del 15 de noviembre y el proceso además con pandemia incluido en lo que vamos del año. También hacer referencia a que al leer el libro, también dentro de este proceso y lo que se vio en los medios, la gran preocupación de muchos chilenos y chilenas que manifestaron que el acuerdo del 15 de noviembre fue una reacción tardía a las grandes demandas sociales, también a que este acuerdo fue trabajado en una cocina, que bien se relata en el libro, donde se deja claridad de la participación también de los líderes sociales del movimiento, y ahora a lo mejor, y concuerdo ahí con Pedro, que hacía su referencia a que a lo mejor va a faltar, y el resto de los panelistas también, una nueva etapa de este libro que pueda también dilucidar lo que va a pasar en este proceso de elección de constituyente y de la construcción de la nueva constitución. Esperamos también que ese proceso llegue a buen puerto y que efectivamente responda a las demandas ciudadanas de todos los chilenos y chilenas. Ahora vamos a dar paso a nuestros últimos minutos para comentarios, preguntas de cada uno de nuestros panelistas, más o menos 3 minutos por persona, así que Pedro, te dejamos el espacio. Sí, no tengo grandes comentarios, simplemente nuevamente agradecer el relato, y me voy más convencido todavía de que va a ser necesario un nuevo capítulo o 2 nuevos capítulos en una nueva edición, pero lo que yo sí pediría es que no perdiera el sabor de las notas de campo, como dijo Arturo Infante. Es decir, porque, claro, después vamos a leer y ya están apareciendo así como artículos y libros sesudos, pero no es lo mismo volver a experimentar, es decir, como volver a meterse en lo que vivimos, porque probablemente ahí está la fuente de las convicciones, ahí está la fuente de las voluntades,
Y este libro es un libro político, es un libro que aclara situaciones políticas, pero también, es lo que me pasó a mí al leerlo, a uno le renueva convicciones políticas. Y insisto en el punto, un libro que dice, pese a todo, la política es necesaria. Y pese a todas las críticas, la buena política entre nosotros es posible. Y yo creo que para que uno reviva esas convicciones, hay que estar ahí. Y por eso que esa habilidad que tiene el senador Quintana de describir estando ahí, ojalá que no se pierda en los nuevos capítulos. Gracias, Pedro. Vamos con nuestra amiga Beatriz Zamorano. Pensé que me iban a sacar. Bueno, yo ya dije todo lo que tenía que decir, no me guardé nada. Lo que sí es que quisiera preguntar, más bien, aprovechando la oportunidad, si independientemente de que nuestra legislación lo permita o no, si hubo algún momento que se hubiesen planteado el Congreso disolverse, dada la falta de respuesta del Ejecutivo, digamos, de poner sus cargos a disposición. Eso, insisto, independientemente que si legalmente se puede o no, interesante saber si hubo en algún momento así como para forzar las cosas, ¿no? Y también me gustaría saber que, bueno, que entiendo era la principal preocupación del presidente Lagos y me imagino que por la personalidad del presidente Piñera también, todo en un supuesto a 800 kilómetros del norte, Dios mediante, digamos, ¿cómo piensan que van a ser recordados? ¿Cómo creen que esto va a ser relatado en los libros de historia? Eso. Gracias, Beatriz. Vamos a dar paso al senador Alfonso Urresti para comentarios, consultas. También puede responder parte de lo que planteó Beatriz y obviamente al senador Quintana al final para dar respuesta a lo que ella menciona en su consulta. Mira, yo dejaría a Jaime contestar las preguntas, porque él es el autor del libro, presidente del Senado. Yo más bien dejo planteada una hipótesis que me gusta mucho en la parte prospectiva que hace Pedro Buell, porque ha insistido en qué más había o qué más se sintió. Yo solo invitar a Jaime que se puedan transmitir quizás elementos más subjetivos y de algo que yo me convencí en la política y el estar en ese lugar y en ese momento, en esos días, en ese tráfago de decisiones, es que hay que tener convicciones y hay que apostar, no hay que sacar el bulto, no hay que eludir el camino difícil, y que en una sociedad en que es más fácil ponerse en la vereda fácil. Yo recuerdo, y Jaime, me atrevo a señalar, invitar, ya que estamos la mayoría acá, la Marila, Beatriz, Pedro y yo, desde la región de Los Ríos, invitarte que tal vez en marzo o en abril, después de al menos las elecciones de constituyente, el poder tal vez conversar personalmente y poder ir también estirando líneas para efectos de otros elementos, porque a veces las grandes decisiones se juegan en aguantar, el quedarse sentado, el comerse sapos, el entender que uno está para tomar decisiones y no para comentar a veces situaciones, y al menos creo que a ti te tocó eso por tu calidad de presidente. A mí me tocó acompañarte y verlo y sentirlo y dimensionarlo, que un cabreo de más y pararse, un no llegar a una reunión, el cansarse y agotarse, o el mandar al diablo y al carajo a muchos que daban ganas de hacerlo, habría sido el no acordar lo que se acordó. Con los defectos, sí, miles de defectos, pero hay que estar ahí, hay que vivirlo, y creo que queriendo recoger lo de Pedro, dejarte invitado, o que nos invitemos, que nos convoquemos
tal vez ahí a conversar de repente personalmente o con actores que miran, nos observan como Marila, como la Beatriz, como Pedro y seguramente muchos que estarán siguiendo esto, a seguir profundizando y pudiendo entregar más elementos aún de lo que ocurrió esa noche en que Sírvase conectar era una frase recurrente. Bueno, muchas gracias, Marila, con tu permiso. Primero destacar algo de Marila, nuestra flamante presentadora. Ella es un actor municipal importante en Corral y en la región de Los Ríos. Y tú te acuerdas también, Alfonso, porque fuimos era la primera vez que la Mesa del Senado iba a la sede de la Asociación Chilena de Municipalidades. El 18 de noviembre, exactamente un mes después, ¿se acuerdan? También está en el libro descrito, todos los acontecimientos, fuimos a agradecer porque no nos olvidemos que el mundo municipal fue el primero en reaccionar. Mientras nosotros estábamos un poquito perdidos, como digo el capítulo 2, perdidos, el mundo municipal estaba clarito, había que consultar. Más allá de que el CERVEL les quitaba el piso y otras instituciones también, hasta la propia Contraloría, ellos igual hicieron la consulta, finalmente la ajustaron, la dejaron legalmente impecable el 15 de diciembre, en donde el 92,5% de los chilenos dijo queremos un cambio al sistema de pensiones. Quería aprovechar que nuestra presentadora representa al mundo municipal, porque además los concejales y alcaldes, más allá de ser derecha, centro izquierda, yo creo importante que tengan convicciones y una mirada país, porque si no tienen mirada país no hay mirada común. Yo, francamente, hoy día tenemos una ley antidíscolo, pero no creo mucho que la gente que deambula de un lado para otro. Es importantísimo cada vez más que en el espacio local y municipal se tengan convicciones claras. Y respecto a la invitación de Alfonso, la recojo absolutamente, yo creo que hace mucha falta, pero también lo decía al comienzo, hay muchos otros temas que están planteados acá que dan para muchas tertulias, incluso más allá de lo meramente electoral. Un par de amigos que han llegado estos días, uno de Europa y otro de Estados Unidos, me decían, ¿sabes qué? Que nos tuvieron durante esos 5 meses intensos, los últimos 2 años, y me decían, ¿sabes qué? Bueno, aquí me leí todo esto y es como una película, efectivamente llené ese vacío de lo que no había vivido, de lo que uno no ve todos los días en las noticias, en las redes, digamos. En relación a la cocina que plantea Beatriz, yo creo que es importante despejar esto, porque hubo colegas, también, no solo de derecha, gente de la extrema derecha que no creía en el acuerdo, también gente del sector nuestro, con una pequeñez a la cual también se refirió brillantemente Pedro al comienzo, que en el fondo, como no estuvieron en la foto, no solo en la foto, no estuvieron en ninguno de los esfuerzos para llegar a eso, lo único que hicieron fue fustigarlo. Yo creo que eso es bastante pequeño, te quiero decir, con mucha claridad, porque cocina imposible, o sea, si no hubiese habido este acuerdo para modificar el capítulo 15 de la Constitución, que ya Bachelet hubiera querido hacerla, no se pudo. Díganme cómo se hace. ¿El estadio? ¿Dónde se hace esto? Se hacía en la sede de la política, pero por si eso fuera poco, lo dice Marina también, ahí estuvieron presentes esa noche los principales líderes de la Mesa de Unidad Social, los rostros más visibles. Todos hablamos con ellos. Nosotros con Alfonso, cuando teníamos dudas, subíamos, ¿te acuerdas?, al tercer piso y conversábamos con algunos constituyentes, y no solo del lado nuestro, del Frente Amplio, o sea, toda la legitimidad estaba ahí. Y si alguien tenía dudas respecto a la legitimidad del proceso que se genera el 15 de noviembre, bueno, vino el último 25 de octubre recién pasado, hace 3 meses, donde se refrendó completamente. No el rol nuestro, se refrendó el acuerdo del 15 de noviembre como fruto de una movilización social, donde la política fue un mero instrumento, lo hemos dicho muchas veces. Hay cosas que yo no digo ahí, a pesar de que hay un episodio que se llama el COSENA, que si ustedes se acuerdan de que ocurre los primeros días de noviembre, el COSENA, que yo, como lo describo ahí, creo que el presidente, después de escuchar, no a mí, al Contralor, se da cuenta de que en qué momento convoqué al COSENA, porque finalmente eso claramente no tuvo ningún fin. Ahí yo estaba haciendo mis dibujitos, mis apuntes, y por eso ahí le pongo, no sé, describo, bueno, y me remonto también a imágenes pasadas en plena dictadura. En los mismos salones probablemente estaban los mismos comandantes, con los mismos, no, o sea, las mismas instituciones, con los mismos uniformes, otras personas. Por supuesto, yo con la distinción con estos comandantes, que son personas formadas en otra época, naturalmente. Pero sí caracterizo a los personajes y le pongo al general Rosa el más obsecuente. Describo al general de la Fuerza Aérea, Arturo Merino Núñez, como el más institucional, al de la Armada como el más político. Explico por qué en el buen sentido, pero no se me enojen.
y al general del ejército como el más institucional. Y quiero apartarme aquí un segundo porque esto no lo escribo, por un tema de responsabilidad con las instituciones, pero finalmente ya es público porque un periodista me siguió, yo no sabía que alguien me siguió el 14, el día previo al acuerdo, y salí de ahí yo efectivamente a conversar, y un medio lo tiró, a conversar con el comandante en jefe del ejército. Por eso que el temor del golpe no estaba. Y no solo eso, yo sentía, y por eso le escribo el más autónomo, porque el ejército estaba asumiendo muy bien su responsabilidad, inteligencia, carácter subsidiario, en fin, el rol de ellos no es un rol de orden público, no están preparados para el orden público. Fue una conversa que a mí, por lo menos, el rol que estaba, pedía por ello, me dio bastante tranquilidad para lo que estábamos haciendo en ese momento pensando en Chile. Eso, agradecido nuevamente de todo los comentarios, ¿no es cierto?, la crítica y lo que representa este libro, y muy dispuesto a seguir conversando en la región cuando ustedes quieran. Beatriz está levantando el dedito. Bueno, parece que vamos a tener que invitar al senador que venga personalmente a contestar mis preguntas, pero en fin. Oye, yo quería decir que el libro está disponible en queleovaldivia.com con delivery liberado aquí en la ciudad y también para el resto de la región. Están los destacados, están entre los más vendidos durante el último mes. Agradecer a la editorial Catalonia también. Y bueno, y agradecer a todos, senadores, a Pedro, siempre un placer escucharte. Marila, no te conocía, un gusto. Y eso, invitar a seguir pensando Chile y muchas gracias por la oportunidad. Beatriz, perdón Marila, y por lo que usted preguntaba del cine, te aseguro que estas editoriales, bueno, por alguna razón, lo primero que se firmó fueron los derechos audiovisuales. Así qué que, bien. ¿quién sabe, por Alfonso? Eso. No sé si Vicuña Alfonso podrá hacer tu personaje. Lo esperamos en el Festival de Cine, entonces. Festival del Cine en Valdivia. Así es. Veamos. Muchas gracias. Ahora viene el sorteo, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a ir al sorteo. Dijimos que entre los que se inscribieron y estuvieron participando a través del Zoom se van a sortear libros, así que vamos al sorteo. Aquí están los ganadores entonces de este libro: Moisés Vilches, Jaime Jara, Daniel Catricheo, Tomás Mera y Miriam Sepúlveda. Los 5 libros de Sírvanse Conectar. Se les agradece el que hayan participado inscribiéndose y escuchando y siendo parte del lanzamiento a través de la plataforma del Zoom, y también a quienes se conectaron vía Facebook Live a través de la transmisión que se está haciendo en la página de Que Leo Valdivia. Queremos empezar a despedirnos, agradecer a cada uno de los invitados: Pedro Güell, Beatriz Zamorano, el senador Alfonso Urresti, y por supuesto al escritor de este libro, el senador Jaime Quintana. En lo personal, agradecerles también el que me hayan invitado a ser parte de este proceso como moderadora. Un placer poder colaborar y participar. Y quiero hacer una referencia a algo que dijo el senador Quintana antes de despedirnos, porque soy oriunda de la comuna más chica de esta región, que efectivamente creo que es importante que desde las comunas chicas y de Chile en general nos atrevamos a ser parte de este proceso constituyente y que invitemos a la comunidad también a participar con su opinión e interactuando en los distintos espacios que se vayan generando. Creo que es necesario que Chile entero participe de un proceso de cambio tan importante en la historia de nuestro país. Eso, colgándome de las palabritas del senador. Muchas gracias, buenas tardes y que tengan una muy buena término de semana. Bueno, un agrado, estuvo muy bueno, se pasaron. Chao, chao. Felicidades.